Bueno, buenas noches. Continuamos con la lectura del DSM-5. Vamos a entrar en otro trastorno del neurodesarrollo, que es el trastorno fonológico. Criterios diagnósticos. A. Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere en la inteligibilidad, o sea, en lo que se entiende del habla, o impide la comunicación verbal de mensajes. B. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de forma individual o de cualquier combinación. C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo, del periodo del desarrollo. D. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo craneal u otras afecciones médicas o neurológicas. Repito, trastorno fonológico, criterios. Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere en la comunicación del habla o impide en la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. B. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de forma individual o de cualquier otra combinación. C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo, en las primeras fases del periodo de desarrollo. D. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas y o neurológicas. Características diagnósticas. La producción fonológica describe la articulación clara de los fonemas, es decir, los sonidos individuales, que se combinan para crear palabras. La producción fonológica requiere tanto el conocimiento fonológico de los sonidos del habla como la habilidad de coordinar los movimientos de las articulaciones, es decir, la mandíbula, la lengua y los labios, con la respiración y la vocalización del habla. Los niños con dificultad para la producción fonológica pueden presentar problemas de diferentes grados en el conocimiento fonológico de los sonidos hablados o en la habilidad para coordinar los movimientos del habla. El trastorno fonológico es por lo tanto heterogéneo en su mecanismo subyacente e incluye el trastorno fonológico y el trastorno de la articulación. El trastorno fonológico se diagnostica cuando la producción de los sonidos del habla no es la que se esperaría de un niño para su edad y esa etapa de desarrollo, y cuando las deficiencias no son el resultado de una alteración física, como una estructural, por ejemplo, o una falla neurológica o una falla auditiva. En los niños de 4 años con desarrollo normal, el habla general debería ser inteligible, mientras que a los 2 años solo es comprensible en el 50%. Esto es importante, que en los niños de 4 años con desarrollo normal el habla ya tiene que ser inteligible, mientras que en los niños de 2 años solo es comprensible el 50%. Características asociadas que apoyan al diagnóstico. El trastorno del lenguaje, en particular las deficiencias expresivas, pueden concurrir con el trastorno fonológico. A menudo están presentes antecedentes familiares de trastornos del habla o del lenguaje.
A menudo están presentes antecedentes familiares de trastorno del habla o del lenguaje. Si la capacidad de coordinar rápidamente la articulación está claramente mermada, puede haber antecedentes de retraso o la incoordinación en la adquisición de las habilidades que también utilizan las articulaciones y la musculatura facial relacionada. Entre otras, estas habilidades incluyen masticar, mantener la boca cerrada o sonarse la nariz. Pueden estar alteradas otras áreas de coordinación motora, como el trastorno desarrollo de la coordinación. Dispraxia cerebral es un término que también se utiliza para los problemas de la producción del habla. El habla puede estar alterada de forma diferente en ciertas afecciones genéticas, como el síndrome de Down, la delección del 22q, la mutación del gen FOXP2. Si se presenta, se debería codificar también estas patologías. Entonces, características asociadas que apoyan al diagnóstico. El trastorno del lenguaje, en particular las deficiencias expresivas, pueden concurrir con el trastorno fonológico. A menudo están presentes los antecedentes familiares del trastorno del lenguaje, a menudo están presentes los antecedentes familiares del trastorno del habla y del lenguaje. Si la capacidad de expresar rápidamente las articulaciones está claramente mermada, puede haber antecedentes de retraso en la coordinación, y en la adquisición de las habilidades que también utilizan las articulaciones y la musculatura facial relacionada, entre otras. Estas habilidades incluyen masticar, mantener la boca cerrada, sonarse la nariz. Pueden estar alteradas otras áreas de coordinación motora, como el trastorno del desarrollo de la coordinación. La dispraxia cerebral es un término que también se utiliza para los problemas en la producción del habla. El habla puede estar alterada de forma diferente en ciertas afecciones genéticas, como el síndrome de Down, la delección del 22q, la mutación del gen FOXP2. Desarrollo del curso. Aprender a producir los sonidos del habla claramente y con precisión, y aprender a producir un habla fluida son habilidades del desarrollo. La articulación de los sonidos del habla sigue un patrón de desarrollo que se refleja a las pruebas estandarizadas para cada edad, dice. No es inusual que los niños con un desarrollo normal acorten palabras y sílabas cuando pueden aprender a hablar, pero la progresión en el dominio de la producción fonológica debería conducirlos a un habla mayoritariamente inteligible que se entienda a los 3 años. Los niños con trastorno fonológico siguen utilizando procesos inmaduros de simplificación fonológica después de esa edad, en que la mayoría puede emitir ya palabras claramente. A los 7 años se debería producir la mayoría de los sonidos del habla con claridad, y la mayoría de palabras se debería pronunciar correctamente conforme para la edad y la comunidad. Los sonidos mal articulados, con más frecuencia, tienden a aprenderse también más tarde, llevando a que se les llame en inglés los 8 que tardan. Comentarios del editor: no hay equivalencia en castellano. Por ejemplo, L, R, Z, TH, CH, D, ZH y CH. La mala articulación de cualquiera de estos sonidos se puede considerar dentro de los límites normales hasta los 8 años. Cuando están implicadas múltiples sonidos, lo apropiado sería quizás centrarse en alguno de esos sonidos como parte de un plan para mejorar la inteligibilidad antes de la edad en que casi todos los niños pueden producirlo correctamente. El ceseo, es decir, articular mal las sílabas, es particularmente frecuente y puede implicar patrones frontales o laterales en la dirección de las corrientes del aire. Puede asociarse a un patrón anormal de la deglución con empuje lingual. La mayoría de los niños con trastorno
trastorno fonológico responden bien al tratamiento y las dificultades del habla mejoran con el tiempo. Con el trastorno podría no ser, con lo que el trastorno podría ser no para toda la vida. Sin embargo, cuando también están presentes un trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico tiene peor pronóstico y puede asociarse a trastorno específico del aprendizaje. Esto es muy importante lo que dice acá, que la mayoría de los niños con trastorno fonológico responden bien al tratamiento y las dificultades del habla mejoran con el tiempo, con lo que el trastorno podía no ser para toda la vida. Sin embargo, cuando también estén presentes, dice, el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico tiene peor pronóstico y puede asociarse a trastorno específico del aprendizaje. Diagnóstico diferencial. Variaciones normales del habla. Se debería tener en cuenta las variaciones del habla regional, social y cultural, étnicas al hacer el diagnóstico. B. Audición u otra deficiencia sensorial. La dificultad auditiva o sordera puede conllevar a anormalidades del habla. La deficiencia de la producción fonológica puede asociarse a una deficiencia auditiva, a otras deficiencias sensoriales o a una deficiencia motora del habla. Cuando las deficiencias del habla superan las que normalmente se asocian a estos problemas, se pueden hacer el diagnóstico de trastorno fonológico. Deficiencias estructurales. Las alteraciones del habla pueden estar causadas por deficiencias estructurales, por ejemplo, paladar hendido. Disartria. Las alteraciones del habla pueden atribuirse a un trastorno motor como la parálisis cerebral. Los signos neurológicos, así como las características distintas de la voz, diferencia la disartria del trastorno fonológico. Aunque en los niños pequeños, menores de 3 años, la diferenciación puede ser difícil, particularmente cuando la afectación motora general es inexistente o mínima. Disartria, entonces, las alteraciones del habla pueden atribuirse a un trastorno motor como la parálisis cerebral. Los signos neurológicos, así como las características distintas de la voz, diferencian la disartria del trastorno fonológico. Aunque en los niños pequeños la diferenciación puede ser difícil, particularmente cuando la afectación motora general es inexistente o mínima. Mutismo selectivo. El uso limitado del habla puede ser también un signo de mutismo selectivo, un trastorno de ansiedad que se caracteriza por ausencia del habla en uno o más contextos o entornos. El mutismo selectivo se puede manifestar en los niños que padecen un trastorno del habla porque sienten vergüenza a causa de su deficiencia, aunque muchos niños con mutismo selectivo muestran un habla normal en los entornos seguros, como en las casas o con los amigos cercanos. Otro trastorno es el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo. Criterios diagnósticos. Alteraciones de la fluidez y la organización temporal normal del habla que son inadecuados para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje. Persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores: repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y vocales, palabras fragmentadas, por ejemplo, pausa en medio de una palabra, bloqueo audibles o silenciosos, pausa en el habla, llenas o vacías, circunloquios, sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas. 6. Palabras producidas con un exceso de tensión física. 7. Repetición palabras completamente monosílabas. Yo lo veo. B. La alteración causa ansiedad o malestar o limitación en la comunicación eficaz, la participación social, el rendimiento académico, laboral, de forma individual o en cualquier combinación.
C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. Nota: los casos de inicio más tardío se diagnostican en trastorno de la fluidez de inicio en el adulto. D. La alteración no se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla, disfluencia asociada a un daño neurológico como por ejemplo un ictus, un tumor, un traumatismo u otra afección médica, y no se explica mejor por otro trastorno mental. La característica principal del trastorno de la fluidez de inicio en la infancia es el tartamudeo. Es una alteración de la fluidez y organización temporal del habla que no corresponde con la edad del individuo. La alteración se caracteriza por repetición frecuente o la prolongación de ciertos sonidos o sílabas, y otras alteraciones de la fluidez como palabras fragmentadas, por ejemplo, pausa en medio de una palabra, bloqueo audible o silencioso, es decir, pausas en el habla llenas o vacías, circunloquios, es decir, sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas, palabras producidas con exceso de tensión física y repeticiones de palabras completas, por ejemplo, yo lo veo. La alteración de la fluidez interfiere con el rendimiento académico o ocupacional y con la comunicación social. El alcance de la alteración varía en las distintas situaciones y a menudo es más grave cuando la comunicación está sujeta a algún tipo de presión. Hacer una presentación en un colegio, realizar una entrevista de trabajo. La disfluencia muchas veces está ausente durante la lectura oral y al cantar o hablar con objetos inanimados o mascotas. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Se puede desarrollar una anticipación temerosa del problema. El locutor puede intentar evitar las disfluencias mediante mecanismos lingüísticos, por ejemplo, alterando la velocidad del habla, evitando ciertas palabras o sonidos, o evitando ciertas situaciones como telefonear o hablar en público. Además de ser característica de la afección, se ha mostrado que el estrés y la ansiedad aumentan la disfunción. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia también puede acompañarse de movimientos motores, parpadeos de ojos, tics, temblor en los labios, la cara, sacudida en la cabeza, movimiento en la respiración, apretar los puños. Los niños con trastornos de la fluidez muestran diferentes niveles de habilidades en el lenguaje, y la relación entre el trastorno de la fluidez y la habilidad del lenguaje no está clara. Desarrollo y curso. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o tartamudeo del desarrollo se presenta antes de los 6 años en el 80 o 90% de los individuos afectados, situándose la edad de inicio entre los 2 y los 7 años. El inicio puede ser insidioso o repentino. Típicamente las disfluencias empiezan gradualmente con repetición de las consonantes iniciales, las primeras palabras de una frase o palabras largas. El niño puede no ser consciente de estas alteraciones de la fluidez. Cuando el trastorno progresa, las disfluencias llegan a ser más frecuentes e interfieren más, ocurriendo en las palabras o frases más significativas de las que se expresa. Cuando el niño llega a ser consciente de la dificultad para hablar, puede desarrollar mecanismos para evitar la disfluidez y las respuestas emocionales asociadas, evitando, por ejemplo, hablar en público o utilizando frases cortas y sencillas. Los estudios longitudinales muestran que un 65 a 85% de los niños se recupera de la alteración de la fluidez del habla. Los estudios longitudinales muestran que el 65 al 85% de los niños se recuperan de la alteración de la fluidez del agua, de la fluidez. Y la gravedad del tartamudeo, del trastorno de la fluidez a los 8 predice ya la recuperación o la persistencia del trastorno durante la adolescencia o después.
Factores de riesgo y pronóstico, genético y fisiológico. El riesgo de tartamudeo entre familiares biológicos de primer grado de los individuos con trastorno de la fluidez de inicio en la infancia es más de 3 veces mayor que el riesgo de la población general. Consecuencia funcional del trastorno. Además de ser característico, el estrés y la ansiedad pueden aumentar el problema. La alteración del funcionamiento social puede ser el resultado de esta ansiedad. Diagnóstico diferencial. Déficit sensitivo. Las disfluencias del habla puede asociarse con una deficiencia auditiva u otro déficit sensitivo o motor del habla. Cuando el tartamudeo del habla sobrepasa las que normalmente se asocian a estos problemas, se puede hacer el diagnóstico de trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Disfluencias normales del habla. El trastorno puede distinguirse de las disfluencias normales del habla que ocurren frecuentemente en los niños pequeños como repeticiones de palabra entera o frases. Por ejemplo, yo quiero helado. Frases incompletas o interjecciones, pausas vacías y comentarios aparte. Si esta dificultad aumenta en frecuencia y complejidad mientras el niño crece, el diagnóstico de trastorno de la fluidez de inicio en la infancia sería correcto. Efectos secundarios de alguna medicación. Disfluencia de inicio en el adulto. Si el inicio de la disfluencia es durante la adolescencia o después de esta, se trata de una disfluencia de inicio en el adulto y no de un trastorno del neurodesarrollo. Las disfunciones de inicio en el adulto se asocian a daños neurológicos específicos y a diversas afecciones médicas y trastornos mentales, y pueden ser específicas con ello, aunque no constituyen un diagnóstico del DSM-5. Trastorno de la Tourette. Los tics verbales y las vocalizaciones repetidas del trastorno de la Tourette debían ser distinguibles de los sonidos repetitivos del trastorno de fluidez de inicio en la infancia por su naturaleza y ritmo. Bueno, hasta ahí llegamos con ese capítulo. Vamos con otro trastorno que también se encuentra dentro de lo que es el trastorno de la comunicación social o pragmático. Pasamos a otro trastorno de la comunicación, que es el trastorno de la comunicación social pragmático. Criterio diagnóstico. Dificultades en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiesta por todos los siguientes factores. Primero, deficiencia en el uso de la comunicación para propósitos sociales como saludar y compartir información de manera que sea apropiada al contexto social. 2. Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades de la escucha, como hablar de forma diferente en un aula o en un parque, conversar de forma diferente con un niño o con un adulto, y evitar el uso del lenguaje demasiado formal. 3. Dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno en la conversación, expresarse de otro modo cuando no se es bien comprendido y saber cuándo utilizar signos verbales y no verbales para regular la interacción. 4. Dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente, por ejemplo, hacer inferencias y significados no literales o ambiguos del lenguaje, expresiones idiomáticas y humor y metáforas múltiples, significados que dependen del contexto con la interpretación. Entonces, repito otra vez. Trastorno de la comunicación social pragmático. Dificultad persistente en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiesta por todos los siguientes factores. Deficiencia en el uso de la comunicación para propósitos sociales como saludar, compartir información,
de manera que sea apropiada del contexto social. 2. Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapta al contexto a las necesidades de la escucha, como hablar de forma diferente en el aula o en un parque, conversar de forma diferente con un niño o con un adulto y evitar el uso de un lenguaje demasiado formal. Dificultad para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno en la conversación, expresarse de otro modo cuando no es bien comprendido y saber cuándo utilizar signos verbales y no verbales para regular la interacción. 4. Dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente. Por ejemplo, hacer inferencias y significados no literales o ambiguos al lenguaje, expresiones idiomáticas, humor, metáfora, múltiples significados que dependen del contexto para la interpretación. B. Las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos, el desempeño laboral, ya sea individual o en combinación. C. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero las deficiencias pueden no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de comunicación social supera las capacidades limitadas. D. Los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica, ni a la baja capacidad en los dominios de morfología y gramática, y no se explican mejor por un trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, retraso global del desarrollo u otro trastorno mental. Característica diagnóstica. El trastorno de la comunicación social pragmático se caracteriza por una dificultad primaria con la pragmática o el uso social del lenguaje y la comunicación que se manifiesta en forma de deficiencia de la comprensión para seguir las reglas sociales de comunicación verbal y no verbal en contextos naturales, para cambiar el lenguaje según las necesidades de la escucha o de la situación y para seguir las normas de conversación y narración. La deficiencia de comunicación social causa limitación funcional en la comunicación eficaz. La participación social, el desarrollo de las relaciones sociales, los logros académicos, el desempeño laboral y la deficiencia no se explican mejor por escasa capacidad en el dominio del lenguaje estructural o una capacidad cognitiva deficiente. Características asociadas que apoyan al diagnóstico. La característica asociada más frecuente en la comunicación social pragmático es el deterioro del lenguaje, que se caracteriza por antecedentes de retraso para alcanzar los hitos del lenguaje y problemas con el lenguaje estructural desde hace tiempo o en el momento actual. Véase trastorno del lenguaje anteriormente en este capítulo. Los individuos con deficiencia en la comunicación social pueden evitar las interacciones sociales, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los problemas conductuales y los trastornos específicos del aprendizaje también son más frecuentes entre los individuos afectados. El TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los problemas conductuales y los trastornos específicos del aprendizaje también son más frecuentes entre los individuos afectados. Desarrollo y curso. Como la comunicación social pragmática depende del progreso adecuado del desarrollo del habla y del lenguaje, el diagnóstico del trastorno en la comunicación social pragmático es raro entre los niños menos de 4 años. Al llegar a los 4 o 5 años, la mayoría de los niños debería tener capacidad de habla y el lenguaje suficiente como para permitir la identificación de la deficiencia específica en la comunicación social. La forma más leve del trastorno puede no resultar evidente hasta la adolescencia temprana, cuando el lenguaje y las interacciones sociales empiezan a ser más complejas. El resultado del trastorno de la comunicación social pragmática es variable, con algunos niños que mejoran sustancialmente con el tiempo y otros cuyas dificultades persisten hasta la edad adulta. Incluso en los que tienen una mejoría significativa, la deficiencia temprana en la pragmática puede causar alteraciones duraderas en las relaciones y los comportamientos sociales y también en la adquisición de otras capacidades relacionadas como la expresión escrita. Factores de riesgo y pronóstico. Los antecedentes familiares del trastorno del espectro autista, los trastornos de la comunicación, el trastorno específico del aprendizaje
parecen aumentar el riesgo de trastorno en la comunicación social pragmático. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. El trastorno del espectro autista es la principal consideración diagnóstica para los individuos que presentan deficiencia en la comunicación social. Se pueden diferenciar los dos trastornos por la presencia en el trastorno del espectro autista de patrón restringido, repetitivo de comportamiento, interés o actividades y su ausencia en el trastorno de la comunicación social pragmático. Los individuos con trastorno del espectro autista pueden mostrar solo patrones restringidos, repetitivos de comportamiento e interés o actividades durante la primera fase del periodo de desarrollo y por lo tanto se debería obtener una historia clínica completa. La ausencia actual de síntomas no excluye el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Se debería considerar el diagnóstico de trastorno en la comunicación pragmático solamente si la historia del desarrollo no muestra ningún tipo de patrón restringido, repetitivo o de comportamiento o intereses o actividades. TDAH. Los déficits primarios del TDAH pueden causar un deterioro en la comunicación social y limitación funcional en la comunicación eficaz, la participación social o los logros académicos, trastorno de ansiedad o fobia social. La característica que los diferencia en el momento de inicio de los síntomas del trastorno de la comunicación social pragmático: el individuo nunca ha tenido comunicación social eficaz. El trastorno de ansiedad social, la capacidad de comunicación social se desarrolla apropiadamente, pero no se utiliza por ansiedad, miedo o angustia. Discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual y retraso general del desarrollo. Las habilidades de comunicación social pueden ser deficientes entre los individuos con retraso general del desarrollo o con discapacidad intelectual, pero no se da un diagnóstico separado a no ser que la deficiencia en la comunicación social superen claramente las limitaciones. Hasta ahí llegamos.